Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal de Apóstoles de la Palabra de Atlanta, Georgia, en YouTube. Como ven, estoy bien acompañado. Les saluda José Amílcar Alvarado, Apóstol de la Palabra de la parroquia de St. John Newman. Esta tarde acompañado con alguien que no ocupa introducción, el Padre Luis Toro. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes. En nombre de Cristo Jesús, a quien represento como sacerdote, un saludo para todos ustedes, lleno de alegría, de gozo, de poder estar por medio de las redes con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amén, Padre. Bueno, gracias. Antes de comenzar, Padre, nos encomendamos a Dios con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento. Elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti, porque reconocemos que solo tú eres Dios, y no hay otro. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Nuestro corazón se llena de alegría de sentir de que somos hijos tuyos, que tú nos cuidas, nos proteges, nos das todo lo que necesitamos. Gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Ponemos ante ti todos los proyectos, especialmente este proyecto de llevar el Evangelio a toda criatura. Soberano Dios, por medio de tu Santo Espíritu, obra en la mente y en el corazón de todos aquellos que nos escuchen. No importa el lugar ni el tiempo. Que tu Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada esta semilla del reino, que es tu palabra. Que crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias. Y otra vez, bienvenidos a esta evangelización, a este canal de Apóstoles de la Palabra de Atlanta, Georgia. Un placer estar con ustedes una vez más. Y con el Padre Luis Toro, que nos va ahora a hablar un poco de la importancia que es la apologética. ¿Y qué es la apologética para nosotros los cristianos católicos? Así es que, Padre. Bueno, realmente muchas personas no están de acuerdo con la apologética por un solo motivo, porque no saben qué es la apologética. Más nada, es desconocer lo que es la apologética. Hoy quiero decirles qué es. La apologética es el conocimiento y defensa de nuestra fe. Conocer nuestra fe, por tanto, si la conozco, la defiendo, porque sé que es un tesoro, porque sé que es algo importante que Dios nos ha regalado, y la defiendo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II de feliz memoria, San Juan Pablo II de feliz memoria decía: el cristiano tiene 4 deberes para con la fe. 1, conocerla. 2, vivirla. 3, darla a conocer. Y 4, defenderla. En la carta del Redentor del hombre. Y la apologética es eso. Es yo conocer mi fe para vivirla, para darla a conocer a los demás y para defenderla. Solamente que esta palabra cae como muy fuerte o muy dura, no sé, en algunas personas que piensan que la apologética es pelear con los hermanos separados. Y no es pelear. Es exponer con claridad la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, es que eso es lo mismo. Ser católico o ser protestante, eso es lo mismo. Observe, si fuera lo mismo, nunca se habrían salido de la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo es lo mismo. Si fuera lo mismo, entonces los pastores protestantes vendrían a la Iglesia Católica, participarían de la Santa Misa, se confesarían, porque es lo mismo. Si fuera lo mismo, entonces los sacerdotes de la Iglesia Católica y los obispos, en vez de celebrar la misa, se irían al culto y le diría a la gente, eso es lo mismo, vámonos para allá. Y ellos no harían nada. Es lo mismo. No,
no es lo mismo. Y debemos tener claro cuáles son las personas que no les gusta la apologética. Aquel que no conoce su fe, no sabe que está equivocado, no sabe que aquella persona está equivocada y que él está equivocado cuando dice que es lo mismo. A ese no le gusta la apologética. Y cuando dice no me gusta pelear con los evangélicos, entonces está diciendo que no hay que predicar el evangelio. Miremos algunas citas. Miremos cuando Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar allá en San Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Escuchen. Si usted observa, y vamos a ponerle la lupa a esta cita bíblica, usted se va a dar cuenta lo que Jesús dijo. Marcos 16, 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. A toda la creación, a toda criatura. Jesucristo mandó a anunciar el evangelio a toda criatura. Pregunto, ¿ahí están metidos los hermanos separados o no? Sí, ahí están metidos los hermanos separados. Ellos forman parte de ese grupo, toda criatura. ¿Cuál es el problema? El problema no es que sea lo mismo, el problema es que usted no está dispuesto a ir a predicar el evangelio a toda criatura. Usted va simplemente donde le escuchan, o donde no tiene ningún problema, donde nadie le contradice. Usted va a evangelizar lo que ya está evangelizado, pero usted no va a toda criatura. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando mandó en el evangelio de San Mateo fue semejante, Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Si somos apóstoles de Cristo, debemos enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y si hay una persona que enseña otra cosa que Jesús no nos ha mandado, pues nosotros tenemos que enseñarle, corregirle. Es un error cuando las personas no saben que tienen que predicar el evangelio a toda criatura. Miremoslo desde el punto de vista de San Pablo. San Pablo pertenecía a una religión, más todavía, pertenecía al pueblo elegido por Dios, era judío, creía en Dios, creía en las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, el canon de Alejandría, lo conocía, lo enseñaba, era creyente y era un hombre muy recto. Pregunto, ¿por qué Jesús quiso que Pablo se convirtiera? Si es lo mismo estar en cualquier religión, y si la religión no salva, ¿por qué Jesús no salvó a Pablo en esa religión judía? ¿Por qué lo hizo cambiar allá en Hechos 9 en adelante, del 1 en adelante, cuando Pablo tuvo la conversión? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pregunto, ¿por qué Jesús no dejó a Pablo tranquilo donde estaba? Creía en Dios, conocía las Sagradas Escrituras de entonces, era un hombre recto, tenía buenas intenciones, no tenía maldad, no andaba metido en vicios, había sido criado a los pies de Gamaliel. Lo más correcto sería que Pablo siguiera en su religión tranquilo, pero no. Pablo tuvo que corregirse, y ese Pablo que se corrige, él comienza a corregir, quiere que los demás se conviertan. Miremos a Pablo practicando la apologética. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante. Recuerden, Pablo era de otra religión. Se convirtió a la cristiana. ¿Por qué? Si eso es lo mismo, cualquier religión, la religión no salva. Solo basta las Sagradas Escrituras. Falta creer en Dios. Oye, entonces, ¿por qué Pablo creía en Dios? Creía en las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces.
¿Y por qué tuvo que convertirse? Ahora escuchemos a un Pablo convertido ya, Hechos 17, 2 en adelante. Pablo, según su costumbre, fue a visitarnos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Observe otra vez el comienzo. ¿Cómo él dice? Pablo, según su costumbre. Ahí, subraya. Era una costumbre de Pablo. No fue casualidad. Pablo tenía costumbre de ir a predicar. ¿A quién? A los judíos. Le llegaban a la sinagoga. Los sábados estaban reunidos. O estaban en el culto, reunidos en el templo. Y Pablo llegaba y se metía y le predicaba con las Escrituras. Los judíos eran creyentes en Dios, tenían su religión, estaban dándole culto a Dios, pero Pablo se metía y con las Escrituras, las mismas Escrituras que tenían los judíos, las tenía Pablo. Con las Escrituras le demostraba lo que tenía que padecer el Mesías y quién era el Mesías, Jesús. Pablo nunca dijo, eso es lo mismo. No, eso no. Ahora bien, usted me puede decir, señor cura, pero una cosa es Pablo que le está predicando a los judíos que no eran cristianos, creen en Dios, tenían una religión pero no una religión cristiana. En cambio nosotros somos cristianos y creemos en el Evangelio, entonces somos cristianos evangélicos. Entonces ya no tenemos nada que hacer, no tenemos que convertirnos. A ver, vamos a mostrarle que también los cristianos tienen derecho de convertirse cuando se desvían de los caminos del Señor. Miremos allá en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 en adelante, para que ustedes observen que es necesario creer no cualquier cosa, que sí es necesario predicarle a los cristianos cuando están equivocados, errados en otra doctrina. Dale. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Observe, quiero recordarles la buena nueva que les anuncié. Dale. Ustedes la recibieron. ¿Ve que son cristianos? Ustedes la recibieron, son cristianos. Ya les predico la buena nueva, ya han sido cristianos. Ustedes la recibieron, son cristianos evangélicos. Sigan. Y perseveran en ella. ¿Y qué? Perseveran. Lea, a ver. Perseveran en ella. ¿Y perseveran en ella? Ajá. Y por ella se salvarán y si la guardan tal como yo se la anuncié. Y por ella se salvarán, subrayen, si la guardan como yo se las anuncié, tal como yo se las anuncié, se salvarán. En castellano significa que puede ser muy cristiano, que puede tener el Evangelio, pero si no la guarda tal como se le ha enseñado, y ya vamos a ponerle en el año 2000 tal y que estamos viviendo, entonces en este tiempo vamos a cambiar la doctrina. Somos cristianos, somos evangélicos, pero no la estamos guardando tal y como se nos ha enseñado, entonces ya nos desviamos de los caminos del Señor. Ya hay peligro de condenación. Repítalo de nuevo. Y por ella se salvarán. No, repítalo de nuevo, otra vez el del 1. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. ¿Observan? Si la guardan tal como yo se las anuncié. Entonces sí es necesario de que los cristianos nos mantengamos en la doctrina sin cambiarla. Porque podemos estar nosotros en un error y poder ser cristianos, pero equivocados. Entonces estamos perdiendo la salvación. Por eso es necesario la apologética. ¿Y qué es la apologética? Observen que la apologética es hablar con los mismos cristianos ya convertidos. Obsérvenlo allá ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ustedes van a ver que hubo un problema entre los cristianos. Allí surge una división. Son cristianos. Unos cristianos decían una cosa, otros cristianos decían otra. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Escuchemos Hechos 15, 1 en adelante. Llegaron algunos de Judea que eleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subirían a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Escuche lo que sigue. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversación de los paganos. La conversión, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había puesto por medio de ellos. Pongan la lupa ahora lo que viene, pongan la lupa, dale. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Ahí, ¿pusieron la lupa? Ya habían abrazado la fe. Eran cristianos, evangélicos. Habían abrazado la fe, subrayenlo. No me venga a decir que no habían abrazado la fe, que eran como Pablo. Usted me puede decir que Pablo era judío y no había abrazado la fe y tenía que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Entonces tenía que convertirse. Pero yo ya creo en Cristo Jesús, ya soy salvo. Ojo, estos también habían abrazado la fe, ya habían creído en Cristo Jesús, ya habían creído en el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Sigan, a pesar, otra vez repítalo. Habían creído. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Ya habían abrazado la fe. Y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Observen, ellos estaban basados en las escrituras. En las escrituras decía que había que guardar la circuncisión. No estaban mintiendo. Tenían fundamento bíblico y querían hacer valer ese fundamento bíblico, pero estaban errados. No eran ateos, eran cristianos, evangélicos, convertidos, eran conversos. Sin embargo, están equivocados, están imponiendo una enseñanza que no es la de Cristo, que a pesar de que está en las Sagradas Escrituras, no es la de Cristo, era del Antiguo Testamento. Entonces, a ver si los apóstoles dijeron, pues eso es lo mismo, somos cristianos, de todas maneras somos cristianos, es lo mismo, no lo vamos a corregir, dejémoslos tranquilos, que hagan lo que quieran. ¿Cuál es el problema? El mismo Dios, la misma Biblia, son cristianos evangélicos, ya están convertidos, no matan, no roban, no bailan pegados. ¿Entonces por qué? Vamos a ver qué pasó. ¿Sigan? Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. ¿Ven cómo los apóstoles de Cristo son celosos de la doctrina? Son celosos del tesoro de la fe. No es que cualquier persona, porque es converso, porque es cristiano evangélico, viene, inventa lo que quiere, impone lo que quiere. Y nosotros porque eso es lo mismo, porque somos ecuménicos, entonces dejamos que cualquier persona enseñe lo que quiera y no hay ningún problema, porque eso es lo mismo. No, si se reunieron los apóstoles, el asunto es grave. Miren que Pablo, de donde vino Pablo, hablar con los apóstoles, no lo pudo solucionar él, se vino a hablar con los apóstoles. La situación es grave. Para ellos es un gran problema. Los apóstoles, a pesar de que vivían el mandamiento del amor, a pesar de que ellos tuvieron que pararse bien firme, dice que una acalorada discusión,
Porque alguien quería venir a destruir la doctrina de Cristo, a imponer otra doctrina, y no era de afuera, era de los que ya estaban convertidos, eran cristianos. Se reunieron los apóstoles, no dijeron, dejémonos tranquilos que digan lo que quieran, al fin y al cabo están evangelizando. No, sigan. Después de una acalorada discusión, ¿Ve que un apóstol de Cristo no puede permitir que alguien venga así por así y cambie la doctrina? Para no tener ninguna discusión. No, aquí dice, después de una acalorada discusión, si tenemos que decirle a los hermanos, no, esto no es así, por esto y por esto, la Biblia dice que se puede hacer. Los apóstoles lo hacían. Sigan. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo. Ahí viene Pedro a hablar. Pedro da un discurso. La gente entonces en el versículo 12, ¿qué pasa en el versículo 12? Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Entonces ahí hubo un diálogo. Ellos dijeron una cosa, ahora sí vienen aquellos, dicen otra cosa. Ahí el jefe de la iglesia que Cristo había dejado toma la palabra, los demás guardan silencio y se expone la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es pelear? En el lugar de San Pedro y en el lugar de San Pablo, en el lugar de los apóstoles, ¿usted haría lo mismo? Pregunto, ¿Pablo fue ecuménico? ¿San Pedro fue ecuménico? Sí, pero ecumenismo no significa que cada quien haga lo que le venga en gana, diga lo que le venga en gana, y eso es lo mismo. Eso se llama ignorancia. Ecumenismo es cuando buscamos nosotros ponernos de acuerdo con la palabra del Señor, así como lo hicieron aquí, aunque haya una aclarada discusión, pero que se ponga claro la palabra del Señor. Es ecumenismo. Ahora, por un falso ecumenismo, hay gente que deja que le roben la fe a su mamá, a su papá, sacerdotes que dejan que le roben la fe a sus fieles y no hacemos nada. ¿Por qué? Miren cómo lo dice ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Como otro hombre también está en la Escritura. Si está en las Escrituras, ¿para qué se dejaron las Escrituras? Para que usted y yo tengamos el conocimiento, cómo actuar, qué es bueno y qué es malo. Pues vamos a ver si es bueno o es malo. ¿Qué nos dice la Escritura? Dale. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador y elocuente y muy bien entendido de las Escrituras. Observe, a Apolo, por eso, para usted puede ser de otra manera. Para mí, Apolo es el modelo de la apologética. Porque Apolo conocía las Sagradas Escrituras, era buen orador, ¿qué más? Siga. Y muy entendido en las Escrituras. Muy entendido en las Sagradas Escrituras. No puede haber apologética sin las Sagradas Escrituras, porque Apolo conocía bien las Escrituras. Siga. Le habían enseñado algo del camino del Señor. Observe, le habían enseñado. Uno aprende. Siga. Y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús. Observe que Apolo no hablaba en contra de Jesús. Hablaba de forma acertada lo referente a Jesús. Observen, un cristiano convertido, un cristiano evangélico, un hombre convertido, habla de Cristo. Siga. Aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Pero ese cristiano no tenía clara la doctrina. Tenía un cable pelado. Estaba fallando por un lado. En cuanto al bautismo de Juan, no lo tenía claro. Estaba confundido. Vamos a ver si los cristianos, si los apóstoles, si los otros creyentes dijeron, eso es lo mismo. Eso no hay problema. Que Apolo además es un conocedor de la Sagrada Escritura, es un hombre de Dios, ya es un cristiano. ¿Para qué le vamos a enseñar otra cosa? Dejémoslo que siga enseñando lo que él quiera. Eso no hay ningún problema.
al fin y al cabo es el mismo Dios. El Dios de Apolo es el Dios mío. La Biblia es la misma. O sea, ¿qué vamos a estar peleando? Somos cristianos, no hay que pelear. ¿Qué pasó con Apolo? Dale. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila, Mire, con mucha convicción, como los hermanos protestantes. Pero al oírlo, Priscila y Aquila, que eran ya seguidores del Señor, que ya estaban bien formados, que conocían bien la doctrina, al oírlo, lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. estaba él en un error. Y Aquila y Priscila no dijeron, por respeto humano, dejémoslo tranquilo. No, vamos, lo corrigieron porque estaba equivocado. Él aprende la lección, él baja la cabeza, él no es soberbio como los protestantes, que no se dejan enseñar, que dice cada quien entiende las escrituras por su propia cuenta. Se imagina que Apolo hubiese dicho, yo soy cristiano evangélico, yo tengo la Biblia. ¿Se recuerda cómo comenzó? Conocedor de las Sagradas Escrituras, orador elocuente, conocía las Sagradas Escrituras, predicaba con gran celo, con gran entusiasmo y predicaba sobre Cristo. Si él hubiese sido protestante, hubiese dicho, cada quien entiende las Escrituras por su propia cuenta, a mí me reveló el Espíritu Santo esto, punto, usted no se meta. No, él bajó la cabeza, se dejó corregir. Al oírlo otra vez, al oírlo Aquila y Priscila, lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Eso se llama apologética. Exponerle con mayor precisión a nuestros hermanos evangélicos, a nuestros hermanos cristianos, el camino del Señor, porque están equivocados, porque se han desviado. Creen en Cristo, tienen la Biblia, creen en Dios, pero hay un error, hay que corregirlos, con amor, con caridad, pero hay que corregirlos. Apolo aprende, siga. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Se da cuenta que la reputación, o no la reputación, sino que alguien un respaldo, dijeron que lo recibieran, lo presentaron. No es que Apolo, porque era conocedor de las Escrituras, porque era cristiano evangélico, va y predica así por así. No, tiene que tener un respaldo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo mandó? ¿Se da cuenta? Repítelo otra vez, ¿no? Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. No cualquier persona puede ir a predicar lo que le venga en gana. No, señor, eso no está escrito. Está escrito que los cristianos estaban pendientes para ver quién iba a predicar. Y si no iba con una autorización, si no iba con un respaldo, no podía estar predicando. Y el pueblo en la iglesia no podía escucharle. Pero ya, lo corrigieron, se aseguraron de que tenía la sana doctrina, ahora sí vamos a enviarlo para que vaya a predicar. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, observe que eso no lo está inventando nadie, eso está escrito. Y es un ejemplo, es un modelo, y se llama Hechos de los Apóstoles, que significa lo que hicieron los primeros cristianos, para ejemplo de nosotros, para nosotros seguirlo haciendo. ¿Qué tal? Sigue. Pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos. Observen, rebatía públicamente. La apologética es rebatir públicamente a las otras religiones, en este caso sería la religión judía. Dale. Y con gran acierto a los judíos. Y con gran acierto a los judíos. Demostrando con las escrituras. Demostrando con las escrituras, por eso la apologética no puede estar si no está centrada en las escrituras. Sin la Biblia, nada. Todo con la palabra de Dios. Demostrando con las sagradas escrituras, dale, que Jesús es el Mesías. Eso es la apologética. Demostrar con la sagrada escritura que Cristo es el Mesías, y porque Él es el Mesías dejó esta doctrina, exponer la doctrina para que la gente lo cumpla.